Casa de Dios, un lugar para la restauración familiar. Un lugar para la restauración familiar. Dios me les bendiga poderosamente. Es un placer poder estar acá, saludarle y compartir un poco la palabra del Señor. Agradecido de Dios y los pastores, ¿verdad? Nuestros apóstoles, ¿verdad? Nuestro hermano Hugo Mendoza y su linda esposa, que nos hicieron esta invitación el día de hoy. Decía un cordial saludo de parte de mi esposa, de mis hijos y de la iglesia a la cual estamos pastoreando, la iglesia Hacedores de la Verdad, que está ubicado allí en el sector de la avenida Circunvalación Norte. Es una bendición compartir esta palabra de parte del Señor. Este tema que quiero tratar con ustedes, ya lo he predicado en una ocasión y aquí hoy pues lo hemos predicado, pero hubo algo que sucedió en nuestra iglesia en un momento dado de la administración, donde nos sorprendió el Señor con una administración poderosa. Y este tema se llama Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Sabes, hermano? La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis, diga conmigo, no estéis. Dile a tu compañero que no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Así que el tema de hoy es ese, firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y hemos conocido hombres y mujeres que han sido héroes en tierras, en pueblo, en ciudades, en naciones, pero no como nuestro Jesucristo, que ha hecho cosas maravillosas en el planeta Tierra. En el mundo entero, ¿verdad? Dios vino, o Jesucristo vino a libertar al planeta Tierra. ¿Cuántos creen eso? Vino a libertar al mundo entero. Y entre ellos está usted y estoy yo. ¿Cuántos se sienten libres? ¿A cuánto el Señor le ha liberado? Imaginémonos por un momento cuáles eran las ataduras que nosotros teníamos antes de conocer el Evangelio. Había muchos: cigarrillo, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, borrachera, alcoholismo, brujería, hechicería, infinidad de cosas, perversión sexual, en todas esas áreas donde el enemigo antes nos tenía esclavizado y nos tenía atado, nos tenía para él, nos tenía alejado de la presencia del Señor, que no queríamos nada con Dios, porque creíamos que era el mejor lugar o el mejor sitio donde nosotros disfrutábamos la vida. Teníamos un concepto de vida en el pecado que era lo mejor, que en algún dado caso en la vida de nosotros desobedecimos a papá, a mamá, desobedecimos a tío, desobedecimos a las autoridades para ir al lugar donde se practicaba el pecado y pensábamos que nos las estábamos comiendo. ¿Cuántos pensaron eso? ¿Cuántos dijeron, lo mío es una parranda? ¿Cuántos le dijeron a papá y a mamá, no me digas nada porque ya soy grandecito, soy un hombre y yo hago con mi vida lo que a mí mejor me parezca? ¿Te lo dijeron, verdad, en alguna ocasión? Y a la final llegábamos, ¿verdad?, a la casa, todo golpeado, maltratado, limpio. De todo llegábamos allá, menos bendecidos por Dios. ¿Sí o no? Ahora venimos a la iglesia, el lugar de la liberación que Dios nos dio, y cuando llegamos a casa, llegamos llenos de muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha liberado de la condenación del pecado, y por eso hoy tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha hecho libre. ¿Cuántos de ustedes caminaban después de estar borracho, hermano? Hay gente cuando estaba serena en el mundo, eran los más callados, pero tenían 4 palos en el cerebro, ya se volvían locos, se creían Superman, Batman, ¿verdad? Y se creían los mejores por unas 4 botellitas que se habían tomado.
Algunos le entraba la loquera, se quitaban la ropa, caminaban desnudos, caminaban en cuatro patas, los veían tirados arrinconados en una orilla de la calle. Todo eso, ¿verdad? Lo que el enemigo había hecho con nosotros era distraernos, ¿verdad? Para que estuviéramos lejos de Dios. Aprendimos a amar al pecado y practicar el pecado para no acercarnos a Dios. Eso es lo que el enemigo hizo. Y pensábamos que la brujería, que el horóscopo, pensábamos cantidad de cosas que nos tenían acobijados, pensábamos que era lo mejor. Pero un día llegó Jesucristo y tocó nuestras puertas para hacernos libres del pecado y de la mentira que Satanás nos tenía, ¿verdad?, envuelto. Hoy estamos libres. ¿Cuántos están libres? La iglesia está libre. Dios llamó a hombres y mujeres del mundo, los sacó de allá afuera para hacerlos libres, para hacerlos hijos de Dios, para hacerlos reyes y sacerdotes, para hacernos príncipes de paz. Aleluya. En esta tierra nosotros somos los que le damos valor al planeta Tierra mientras que estemos en la tierra. Y todos los que le damos valor a la tierra es porque necesita la tierra de nosotros. La tierra necesita de nosotros. ¿Cuántos creen eso? Por eso que como la tierra y el mundo necesita de nosotros, el apóstol Pablo nos da, ¿verdad?, una palabra en esta mañana y nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos, estamos hablando de cómo éramos antes, pero Jesucristo vino y nos libertó. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libre. Esa libertad que el Señor nos dio hace años, los que tenemos años ya en el Evangelio, algunos tienen poco tiempo, el tiempo que tenga, Dios nos dice hoy que debo conservarla. Diga conmigo, conservación. Yo debo conservar la libertad en que Cristo, o lo que Cristo hizo en mi vida. Yo tengo que darle un valor a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan valor a lo que Cristo hizo en el Calvario? Entonces es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Está pues firme, está pues valeroso, o dale valor a la libertad que Cristo te dio. Algunas personas no le dan valor a esto. Algunas personas echan por tierra la palabra y la sangre de Jesucristo. Pero nosotros hoy tenemos que aprender a lo que el apóstol Pablo nos enseña. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Entonces, ¿en qué o qué nos hizo libre el Señor? Nos hizo libre, número uno, del pecado. Diga conmigo, yo soy libre del pecado. Soy libre de la condenación. Es necesario saber y entender el concepto de lo que es pecado. El pecado es vacío de Dios. Cuando alguien peca, está totalmente vacío de Dios. Un adúltero no puede decir yo tengo a Dios en mi corazón. Un fornicario no puede decir yo tengo a Dios en mi corazón, a menos que se arrepienta y se vuelva a Dios. Somos libres del pecado. Esta libertad, ¿verdad?, que Dios nos dio, dice Romanos capítulo 6 verso 18: libertado del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Nosotros hoy somos siervos de justicia. Somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya el pecado no puede dominarnos. Diga conmigo, el pecado no me puede dominar. Pero vemos dentro de las iglesias cristianos que siguen pecando. Es que yo estoy esperando que el Señor me libere. Y ya fuiste libre. Es que yo no puedo ser evangélico porque a mí me gustan mucho las mujeres, dicen algunos. Pero el Señor te hizo libre. Y si el Señor te hizo libre, cree que el Señor te hizo libre, lo que hace falta es que usted mismo tenga un trabajo que hacer en usted mismo, en sacar el pecado de su vida. Porque si el pecado sigue gobernando tu vida, seas cristiano, aleluya, estés dentro de la iglesia, vengas a la iglesia y el pecado está dentro de ti, entonces hay un permiso de Satanás dentro de tu corazón.
Es como el dueño del clavito. En una ocasión había un viejito que tenía una casa y decidió venderla. Decidir venderla, llegó un comprador, la observó y le gustó la casa y dijo: te la compro. La gente compró la casa y le dijo al viejito: bueno, te vendo la casa pero con una sola condición. Ajá, ¿qué será? Que ese clavito es mío y yo lo tengo aquí. Así que la gente dice: un clavito, eso no tiene nada que ver, bájalo ahí quietecito. Le compraron la casa al viejito. En la noche, ¿verdad?, tocó la puerta de la casa, por ahí como a las 11 de la noche. Le abrieron la puerta, tocaron la puerta. ¿Quién es? Soy yo, el dueño del clavito. Abrieron la puerta, agarró el viejito su sombrero, llegó allá, ¿verdad?, colocó allí en su clavito su sombrero. Buenas noches, buenas noches. La gente quedó mirando. A las 5 de la mañana, o sea que esos viejitos se paran bien temprano. No es como los jóvenes de hoy en día se paran a las 10 de la madrugada, 11 de la madrugada. Tocando la puerta. ¿Quién es? Soy yo, el dueño del clavito. Le abrieron la puerta, el hombre entró, agarró su sombrero. Buen día, pues, hasta luego, nos vemos. Y se fue. Y así sucedió varios tiempos. Hasta que un día no hallaba qué hacer el hombre que había comprado, no hallaba qué hacer con esta broma, ese vaivén de ese viejito que venía y todo lo demás. Un día se obstinó tanto que cuando el viejito tocó: ¿quién es? Soy yo, el dueño del clavito. Agarró un clavo y agarró un martillo y sacó el clavo y se lo entregó. Tome su clavo, y le cerró la puerta. Y hasta ese día dejó de molestar el viejito dueño del clavito. Le entregó el clavo. ¿Sabes por qué razón muchas personas no pueden crecer? Porque todavía tienen el clavito que le pertenece a Satanás dentro de su corazón. Por eso es que a veces no crecemos. Y Pablo nos dice ahora: está pues firme, constante en la libertad en que Cristo nos hizo libre. Entonces, si en mi corazón está el clavito del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la lascivia, de la concupiscencia, de la habladuría, de la murmuradera, si está allí, cuando Él quiera, entrará y gobernará y hará lo que quiera dentro de tu vida. Y entonces te dirán: sí que es evangélico, míralo como su conducta, mira lo que dice, mira cómo lo hace. ¿Por qué? Porque hay un permiso de Satanás dentro de tu corazón. Pero hoy tenemos que decirle al dueño de ese clavito: vete, porque hasta este día vas a tocar la puerta y no te la voy a abrir más nunca. Somos libres, hermanos, somos libres. ¿Saben el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Mucha gente allá afuera desvalora este acto tan maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay gente que no le importa lo que Dios hizo, pero yo creo que en esta mañana hay gente que va a valorar o valora lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una persona que peca, ¿verdad?, tiene un vacío en su corazón. Ahí no hay llenura. Por eso uno le dice a la gente: cásese para que no fornique más. Hay gente que dice: están viviendo en fornicación y tienen media docena de muchachos o 12. Y le dice el pastor: cásese. No, yo no sé si esa es la mujer que Dios me tiene a mí. Tiene una chorrea de muchachos. No más que aquí no hay ninguno, ¿verdad? Aleluya. Somos libres de pecar. Somos libres, hermano. Y eso hay que valorarlo. El enemigo siempre va a querer tocar tu puerta para que peques.
Te va a ofrecer lo que el enemigo te ofreció en el mundo, lo que más te gustaba, lo que más te gustaba saborear, eso te lo va a dar. Y es necesario que veles sobre eso. Ay, es que a mí me gustan mucho las canciones mundanas, aquellas canciones que dame la que tú la tienes, ráspala que no sé qué cosa, remángala que no sé qué. Y hay gente cristiana cantando música mundana, están atados a las músicas mundanas. Ay, es que a mí me gustan las canciones esas de Simón Díaz, caballo de la sabana que está viejo y cansado. Aquí hay que cantarle a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien está acá? Somos libres del pecado. Si alguien peca, tiene una consecuencia. El pecado trae una consecuencia y es separación de Dios. O sea, el pecado te separa de Dios por completo. Te interrumpe tu comunicación. Por eso que hay gente que hoy ya no ora como antes. Hay cristianos que antes oraban fervientemente. Mire, se paraban a las 3, 4 de la mañana. Antes de acostarse oraban a las 11 de la noche, orando, clamando. Venían a la iglesia constantemente. Y hoy en día usted lo ve que ya no oran, no vienen casi a la iglesia. O no van a una célula. Ponen miles de excusas. ¿Pero por qué? ¿Será que hay pecado todavía en ellos? El pecado impide que usted progrese y crezca en la iglesia, en su liderazgo. Al diablo no le conviene que un líder prospere. Por lo tanto, el trabajo de Satanás es matar, hurtar y destruir. Y eso es lo que vino a hacer Satanás. Cuando ve a una pareja, un matrimonio bien consolidado, bien próspero, el enemigo dice: este es este es el próximo candidato que vamos a destruir. Pero si un líder se mantiene en oración, un líder se mantiene buscando de Dios, un líder se mantiene entretenido en las cosas del Señor, no le va a hacer cosquillas porque no está entretenido en el pecado, sino en el espíritu. Y es lo que Dios quiere. La persona que peca es porque está entreteniéndose en las cosas mundanas, como Sansón. Sansón pecó porque se estuvo, aleluya, entreteniendo con esta mujer. ¿Aló? ¿Alguien está acá? El pecado destruye la comunicación con Dios, pero dice la Biblia, Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Escuche, hermano, si alguien en la iglesia, ¿verdad?, no prospera, es porque algo está ocultando. Usted podría taparse del pastor, podría taparse de los líderes, podría pecar lo que usted quiera, nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Dios todo lo ve. Dónde estás, dónde vives, dónde trabajas, qué es lo que dices, cuáles son tus palabras. Todo lo que haces, la mentira, el engaño, la falsedad, el egoísmo, la avaricia que pueda haber dentro de nosotros, es necesario sacarla porque nos está interrumpiendo el clamor al Señor, nos está impidiendo o nos está sirviendo de estorbo para que la gracia de Dios resplandezca sobre nosotros. La iglesia primitiva era una iglesia que temblaba ante la presencia de Dios, que vivía conservada la presencia de Dios, en santidad a Dios. Y mire, hubo alguien que quería pecar y dijo una mentira y cayó muertecito, hermano. Ananías y Zafira. Todos tenían derecho de vender sus heredades y venir y traerlos a los pies de los apóstoles. Pero ellos querían ser los más bonitos de la región. ¿Y qué dijeron? Yo imagino a esa parejita hablando. ¿Qué te parece tú, Ananías? Me imagino que sería, vamos a comenzar que sea la mujer, porque la mujer siempre pide más que el hombre. Bueno, tú sabes, oye, sí, Ananías, yo quiero comprar un par de zapatos nuevos, ¿vale? No hay nada, la cosa está dura, ¿vale? Bueno, está bien, vamos a hacer una cosa, vamos a vender la heredad en tanto y le vamos a sustraer. Hecho está, se dieron la mano. Se metieron. Llegó Ananías al templo cantando, muy contenta, como que si Dios no los estaba viendo.
Y Pedro le dice: Ananías, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, Pedrito, la vendí en tanto, mira. Ah, qué bien. No has mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que expiró, ¡pum!, cayó muerto, hermano. Vinieron unos servidores, lo agarraron y se lo llevaron y lo enterraron. Esa gente tenía el ministerio de esos sepultureros, hermano. ¿Usted se imagina eso? Usted sepulturero en el tiempo de antes daba platico yo. Más atrás, como a las 3 horas, llegó la mujer muy contenta con sandalias nuevas, compañero. Soy feliz, Jesús me libertó. Tafira, ¿vendieron la heredad en tanto? Sí, Pedrito, en tanto la vendimos. Los mismos que te sacaron a tu esposo, te sacarán a ti muerto por mentiroso. ¡Pum! Cayó en el suelo, hermano. La mentira es pecado. La falsedad es pecado. Y eran evangélicos y cantaban aleluya y gloria a Dios, y me voy con él y me voy con él. Démosle gracias a Dios que no ha ocurrido nada con usted ni conmigo, porque Dios ha tenido misericordia de la iglesia. Ha tenido misericordia con mucha gente que está mintiendo, que está fingiendo. Hoy Dios te dice: cuida tu libertad, cuídala. Cuida la libertad que Dios te dio, porque esa no te la dio el diablo, te la dio fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay que conservarla. Hay gente que conserva la vestimenta. Hay que ser conservador, hermano. Y usted, hermano, mire, conserve primero su alma, conserva tu pensamiento, conserva tu corazón primero. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El diablo anda mintiéndole a evangélicos, haciéndole creer cosas que no son. Pero hoy vengo a decirte en esta mañana: no vuelvas a ser aleluya, a estar sujeto a yugo de esclavitud. Tú no eres esclavo. Tú no naciste para ser esclavo. Tú no naciste para ser sujeto al diablo. Tú naciste para ser libre. Yo no sé si hay alguien que está acá que nació para ser libre. El pecado destruye vuestra relación con Dios, y por eso no hay oración. Del porcentaje que hay en las iglesias, son contados aquellos que se arrodillan en la madrugada. Son contados aquellos que vienen a la iglesia y se postran y lloran y gimen. Son contados. Son contados los evangélicos que traen una Biblia debajo del brazo para el día domingo leerla y estudiarla junto al apóstol o al pastor. Hay gente que tiene Biblia en su casa llevando polvo. ¿Sabes cómo puedo conservar la libertad que Dios me dio? Leyendo la Biblia. No viendo la novela ni la película de Drácula, no. Leyendo la Biblia. Leyendo un documento espiritual que me edifique, que me llene, que me levante. Después dice: me voy con Cristo, me voy con él, me voy con Cristo. Mire, con el cachú. Fuimos libres de tantas cosas y ahora el diablo quiere tratar de transmitirnos una cosa rara, hermano. Mire, ¿sabe qué ocurrió en la iglesia? Llegó una mujer y se enamoró de un hombre casado. Y decía: ay, es que ese es el hombre de mi vida. Y estaba casado. Que el Señor te reprenda, diablo, que es enamoramiento, nada. Ay, que si mi esposo me atendiera como él. Ay, que si mi esposa me atendiera como ella. Ella sí es cariñosa y la mía es una cuaima. Paga el precio para que la convierta de cuaima a angelito. Si en el primer encuentro no hizo nada Dios, llévelo al segundo, pague. Y si en el segundo, bueno, la tercera es la vencida, llévelo. ¿Aló? ¿Alguien está acá? Proverbios capítulo 10 verso 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato. Hay cristianos que son insensatos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen.
y usted sabe hacer lo bueno y practica lo malo sabiendo hacer lo bueno y sabiendo que eso es malo, ¿usted cree que va a pasar por inocente? No, Dios va a actuar a menos que te arrepientas y salgas del pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. En alguna manera el enemigo pudo haberte engañado en algún momento. Fuiste insensato, cometiste tu error, pecaste, pero en la misma situación, como hiciste para pecar, levántate porque el Señor te hizo libre ya. Tu pecado ya ha sido borrado, así lo dice la Biblia. Ya ha sido borrado tu pecado. La Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que te va a justificar. ¿Usted cree que al final del tiempo, al final de los días, va a estar el apóstol Hugo Mendoza y su esposa frente a ustedes y Dios y ella es el que le va a juzgar a usted? ¿O yo voy a juzgarle a usted porque somos pastores? No, porque somos humanos. Nosotros los pastores lo que tratamos de hacer es que se cumpla la palabra y que en la iglesia, aleluya, es un pueblo diferente, es un pueblo distinto, es un pueblo donde la gente va a creer. El mundo espera, aleluya, y busca una imagen de identidad, de fidelidad, de honestidad, de integridad, de fe, de confianza, de estabilidad, y eso está aquí en la iglesia, no en el mundo. Nosotros somos la moral de este Venezuela. Nosotros somos la moral de este país. Así que si la moral se cae, ¿cómo podremos tener en este país alguien que diga: voy a imitar a ese hombre íntegro, a esa mujer íntegra? ¿Alguien está acá? Cuando un creyente peca, se siente vacío. No se acerca a la candela del Espíritu. Yo no me acerco a esa candela porque ahí lo que hay es candela espiritual. El pecado se quema con el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que viene acá el pecado, ahora en este momento hay una candela espiritual que está encendida en el corazón de muchos. Está consumiendo toda escoria satánica y de pecado, porque de este lugar te vas libre. Si alguno no ha conservado su identidad en el Señor, no ha conservado la libertad, Miqueas 7:19 dice esta palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Diga conmigo: Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Si 7 veces cayera el justo, 7 veces. ¿Alguien sabe ese versículo? 7 veces lo levantará, dice la palabra del Señor. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Sepultados están todos tus pecados. El pecado del ayer, el pecado de antier, aleluya, de muchos años atrás, están sepultados. Y ha echado en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Quién te acusará? ¿Quién se cree más santo acá? ¿Quién? ¿Quién se cree más santo? Yo soy santo porque vengo y diezmo. No, ese es un requisito para dentro de la santidad. ¿Quién? Oye, esa iglesia porque los pastores son unos sinvergüenza, porque le acepta pecado. Pues los pastores estamos para restaurar. Pastores estamos para ayudarte. Hay gente que confunde exhortación de amor con insultación. Y cuando uno le quiere exhortar a apartarse del pecado, a apartarse de la iniquidad, de las cosas malas, ya vienes tú, ya en esa iglesia ya no hay amor. Porque se le predica en contra del pecado. Y en las iglesias, muchas iglesias, no sé si en esta, pero creo que no, que se le acepta pecado a cualquiera y sigue sirviendo, sigue para adelante, échale para adelante. Detente un momento. ¿Qué le vas a dar a alguien que no tienes nada de Dios?
Si tú no tienes nada de Dios vas a ofrecer. ¿Alguien está acá? Si yo tengo de Dios, voy a dar de Dios. ¿Sabía usted que los pecados, los demonios se pasan unos a otros? Tenga cuidado con el que duerme a su lado. Esa es la esposa mía. Ay, tenga cuidado porque los guaymas se le puede pegar. Hay gente que tiene alianza en la universidad, tienen alianza en los liceos, tienen alianza en el trabajo cristiano y no pueden progresar y crecer por las alianzas que tienen. Una cosa es tener amistad y otra cosa es tener alianza de pecados que ellos hagan allá. Por ejemplo, hay gente que da testimonio de chistes de doble sentido. Y tú ves ese evangélico que aplaude acá, que canta aleluya, que me voy con Cristo con él, y ellos se mueren de la risa. Le dio un chiste de doble sentido y él se lo está festejando. Eso es pecado. Eso es sobar el pecado. La Biblia dice que hay palabras en nosotros que están corrompidas. Dice la Biblia: saque de vuestra boca toda palabra corrompida. Todo lo que corrompe hay que sacarlo de nosotros. Así que somos libres del pecado, somos libres de la culpa. Nadie te puede culpar por el pecado que hiciste ayer si te arrepentiste verdaderamente y ya te apartaste del pecado. Es necesario que entiendas esto. En Proverbios capítulo 10 verso 23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. No seas insensato, no sigas practicando más el pecado y apártate, y vamos a conservar la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Consérvala. Si tú sabes que hay una amistad que te está dañando, no te digo que te alejes, pero sí ten cuidado, ten prudencia en acercarte. ¿Alguien está acá? La Biblia dice entonces que nuestros pecados están en lo profundo del mar y nadie nos podrá condenar. ¿Sabes? Cuando ya somos cristianos, en la Biblia aparece más de 300 veces, ¿verdad?, que habla de un lugar llamado tormento, el infierno, ¿verdad? Y toda persona que practica el pecado va para ese lugar. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar? Ninguno. Dios nos ampare y nos favorezca. Pero a veces hay cristianos que están en la cola del diablo. Ahorita está de moda las colas, ¿verdad que sí? El primero que está en la cola para ir al lago de fuego es Satanás. No sé quién es el siguiente. ¿Habrá aquí alguno metido en la cola para ir al infierno? De repente ya consigue la leche barata, la panarina, la otra. Pero yo estoy en la cola al lado de Jesucristo. ¿Cuántos están al lado de Jesucristo? Si hay algo que te está llevando al infierno, tienes que cortarlo, porque si no te va a llevar al infierno. Si la mano derecha te está llevando al infierno, córtala, la Biblia lo dice. Es mejor entrar al cielo sin una mano que con las dos entrar al infierno. Si el pie se te va para allá, para el raspacanilla, para la cosa aquella, ay, me voy para allá, ¿qué tienes que hacer? Busque un serrucho y córtesela. Corte con el pecado, hermano. Dile al hermano que está a tu lado: corta con ese pecado, ya vale, te está hundiendo. No sobes el pecado. No lo sobes. ¿Sabes por qué razón hay tanta miseria en nuestro país? Porque ha abundado el pecado en esta nación. Y si el pecado entra para la iglesia o entra en la iglesia, hermano, yo siempre he dicho que un descarriado es una maldición terrible para este país. Si te descarriaste una vez, ahora es el tiempo de levantarte. Dile a tu hermano: hoy es el tiempo de levantarte. Mateo 5:22 dice: fatuo quedará expuesto al infierno de fuego todo aquel que practica el pecado. 5:29 dice: no que todo tu cuerpo sea echado al infierno si sigue pecando.
Eso no imagina que en este momento vaya a venir Jesucristo. ¿Ah? ¿Usted no se imagina eso? ¿Cómo está usted ante la presencia de Dios? Si Jesús llegara ahora, ¿estarías listo para irte? Si faltaran segundos para morirte, sabes que vas a morir, ¿estarías listo? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esta casa es una casa de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, todo aquel que llega acá tiene que vivir en santidad. Tiene que cortar con el mundo y sus pecados. El mundo es un campo que está minado de tentaciones y de lo que a usted más le gusta. Dios no quiere que usted siga pecando. Dios quiere que la iglesia siga viviendo en santidad. La santidad atrae almas a la iglesia. Porque la gente que está en pecado, que está sucumbido en el pecado, están buscando un sitio donde haya paz. Y hay un lugar donde hay paz, y es en la casa de Dios. En la casa de Dios hay paz. ¿Cuántos dicen amén? Oye lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros fuimos libertados del mundo de las tinieblas. Ahora, esta libertad es una libertad para entrar a la presencia de Dios. O sea, antes no teníamos acceso a Dios porque estábamos en tiniebla, estábamos en oscuridad, pero el Señor nos libera ahora para poder disfrutar de su presencia. ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios? ¿Seguro? ¿Usted vive la presencia de Dios? Por eso el frío no puede vivir la presencia de Dios. El pecador no puede vivir eso si no se ha arrepentido. ¿Ah? El cristiano que peca, que sabe que pecó, que hizo algo indebido, entonces el diablo le envenena la mente. Mira, siéntate en la última banca con una caja de chicle y dale masca que masca. David dice, cuando te llegues a la casa de Dios, acércate más para oír. Y el pecador se aleja. Cuando Dios te dice, acércate, acércate. Y el pecador le dice, no, vete, aléjate, aléjate. Satanás quiere alejarte de Dios. Pues le voy a decir algo, que todos los que están acá nacieron con un propósito. Y Dios no descansará hasta que cumpla el último propósito en tu vida. Si pecaste, el Señor te dice, yo te perdono. Y la sangre de Jesucristo te ha limpiado. Así que te tienes que levantar del pecado, te tienes que levantar del remordimiento, te tienes que levantar de las acusaciones y vas y haz lo que te mandé a hacer. ¿Alguien me está escuchando hoy? Creo que es el tiempo que la iglesia debe despertar. Tiempos que vivimos son tiempos cortos, hermano. Lo que sucede en Israel nos está diciendo que el Señor está que se lleva a la iglesia. Lo que está aconteciendo en nuestro país, la escasez, aquello, la zozobra, las colas, el desastre, aquello, lo económico se está hundiendo. Es porque nos están diciendo que el Señor está que llega. ¿Y cuántos se van? Cuando yo soy libre del pecado, experimento la gloria de Dios en mi vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad para entrar a la presencia del Señor, adorar a Dios, derramarnos ante la presencia de Dios, sentir que Él comienza a navegar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, y comienza a introducir una unción diferente. Y cuando salimos de la casa de Dios, salimos transformados, nuevos, diferentes. Todos los días el cristiano tiene que experimentar cosas diferentes.
Si hoy estás acá, aleluya, y tu hogar es un tormento, entonces es tiempo de meter al Espíritu de Dios en tu casa para que Él comience a barrer lo sucio y echarlo fuera. Para que haya abundancia de paz en tu casa. ¿Qué hace usted con tener tanta plata? ¿Qué hace usted con tener carros lujosos? ¿Qué hace usted con tener una buena empresa? Aleluya, pero tu casa es un desastre. Es un desastre. Porque no tuvieron autocontrol. Jesús dijo verdaderamente, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad consta de tener control de las emociones. Tener control, aleluya, de todo lo que el enemigo nos ofrece. Yo no voy a pecar. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. De dominio. Si Dios me ha dado ese poder, quiere decir que yo puedo y tengo la capacidad de echar fuera el pecado y de resistirlo. ¿Cuántos tienen ese poder? Ay, es que yo no puedo, yo no soporto. Sí puede. Sí puede, lo que tiene es que meterse con el Señor. Hay mucha decadencia espiritual. ¿Alguien está acá? Cuando entramos a la presencia de Dios, podemos tener comunión con Dios y hablarle. No sentimos nada en el aire. Hay algo que sube, la unción sube. Mi presencia a la presencia de Dios se unen y somos uno en el Espíritu. Pero cuando yo cometo pecado, nos separamos de Dios. Y para poder conectarte con Dios no puedes hacer nada hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento vuelve y te ayuda a encajar a la presencia del Señor. ¿Alguien me está escuchando? Entro a la presencia de Dios para adorarlo. Entro a la presencia de Dios para exaltarlo, para contemplar la hermosura de su santidad. Para eso estoy acá. No sé vivir sin Dios. No te descarrees por cualquier problema. Si alguien no cree en ti, yo te voy a decir aquí quién cree en ti. Si mamá no cree en ti, yo te voy a decir aquí hoy quién cree en ti. Si tu esposo no cree en ti, aleluya, hoy te voy a decir quién cree en ti. Ese es Dios quien cree en ti. Él cree que te vas a levantar como el hijo pródigo, que agarró todos sus macundales y todos los bienes y agarró y se fue. Pero allá pecó. Hizo desastre con su herencia. Malgastó todo lo que Dios le había dado. Pero todavía el padre creía que iba a volver. Y se quedó esperando en las afueras de su casa. Y miraba todos los días ver algún día a su hijo volver. El hijo disfrutando insensatamente, malgastando todos los bienes que su padre le había dado. Hasta que llegó la crisis. Y dijo en su corazón: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Me levantaré, iré al Padre, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No somos dignos de ser llamados sus hijos. No somos dignos de ser llamados pastores. A veces no somos dignos de ser llamados líderes de iglesia. A veces no somos dignos de ser llamados músicos ni adoradores. Porque pecamos contra Dios. Pero es el pecado que a veces nos hace sentir indignos. A veces pensamos, creemos que estamos solos. El pecado te dice: tú estás solo, no cuentas con nadie. Mira fulano cómo te está mirando, mira cómo perencejo. Porque una persona cuando peca, psicológicamente el diablo lo destroza. ¿Alguien está acá? Y sin que nadie lo acuse, se siente acosado por los tormentos de aquello, del señalamiento. Pero hoy vengo a darte una palabra de restauración. Los demonios no podrán contigo. Tu Padre, los demonios no pueden con el hombre que está consagrado a Dios. ¿Sabe a quién le tiembla el diablo? A un hombre que dobla rodilla. A un hombre que pela sus rodillas en el piso
y comienza a proclamar victoria para su casa. El diablo le tiene miedo a una mujer que se levanta a guerrear por sus hijos. El diablo le tiene miedo a un joven que comienza a amar a Dios y comienza a vivir para Dios, y no para vivir para el pecado, sino para Dios. El diablo se pone tembloso. Es que yo veo fulano de tal que ya está orando, ya está clamando. ¿Cómo hago para que peque? ¿Cómo hago para sacarlo de la iglesia? ¿Cómo hago para dividir esa amistad? ¿Cómo hago para dividir ese matrimonio? ¿Cómo hago para dividirlo del pastor junto del pastor para sacarlo? ¿Cómo hago? Y el diablo va a sacar de la aleluya, excusas satánicas. Va a vomitar hasta las viles para hacerte sacar de la iglesia. Pero hoy el Señor me acaba de mandar para decirte: tú no te tienes que ir. No huyas, porque no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Así que con la misma fuerza con que pecaste, con esa misma fuerza te tienes que levantar. Ponle la mano a tu hermano que está a su lado y dile: con la misma fuerza que hayamos pecado, nos tenemos que levantar. Levántese. Dios está gobernando esta iglesia. El que gobierna nuestras iglesias se llama el Espíritu Santo. Y Él sabe cuál es tu vida. Él sabe si mientes o no. Él sabe todo lo que haces. El pecado trae, la fruta de pecado es sabrosa, pero deja un amargo después que te la come. Queda amargo. Y la amargura comienza a cambiar tu rostro. Comienza a cambiar el rostro de tu hogar. Comienza a cambiar el rostro de tu finanza. Comienza a cambiar el rostro de tus hijos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora te voy a decir esto y concluyo. La libertad es la capacidad de actuar de conformidad con el propio. Usted tiene libertad para decidir. Ya el Señor te hizo libre. Siempre cuando Jesús hacía libre a alguien, Él no esperaba que lo siguiera. Sin embargo, muchos le seguían. Casa de Dios, un lugar para la restauración familiar. Visítanos todos los domingos de 8 a 10 y 15 de la mañana o de 10 y 30 de la mañana a 2 y 45 de mediodía, y los miércoles de 7 a 9 de la noche en la carrera 17 entre calles 20 y 21. Entra a nuestro sitio web www.casadedios.com.ve y descarga los mejores contenidos multimedia para tu crecimiento espiritual.